con clases sincrónicas y asincrónicas. Pero no es solo eso. No, porque las mejores clases necesitan a los mejores profesores, docentes nacionales e internacionales que aumentarán tus impulsos cerebrales, que harán las clases emocionales e intensas, potenciando así tu aprendizaje en tercera dimensión. Un aprendizaje que vives detrás de tu pantalla, enfrente, a los lados, donde quiera que encuentres 24/7. Para que te llenes de emoción, para que no solo observes una exposición de actualización, sino que también lo vivas a lo grande. Ahora sí, ¿estás listo para vivir las clases de Clausto Gómez en su máxima expresión? Ok, ¿qué tal? Buenos días, estimados estudiantes del Instituto Claustro Gómez, todos los que se encuentran ahorita mismo inscritos en sus diplomados. Mi nombre es Gerardo Valdés y en este momento vamos a iniciar una exposición pequeña acerca de lo que es el poder de la voz. No sin antes pues desearle que tengan un excelente día. Estuve viendo también la presentación de la profesora anterior, muy buena acerca del tema del deporte, la alimentación y los buenos hábitos. En este caso, vamos a hablar un poco más acerca del tema de la voz, entonación, ritmo y pausas para una comunicación efectiva. No me gustaría comenzar sin antes hacerles a ustedes una pregunta y agradecerles el hecho de que se encuentren aquí en este espacio y en este contexto para hablar acerca de este tema tan importante como es el tema de la voz, la entonación, el ritmo y pausas para una comunicación efectiva. Quería hacerles una pregunta exactamente, ¿qué es para ustedes una comunicación efectiva? Para empezar a interactuar y que no se convierta solamente esta pequeña ponencia en un monólogo. Me gustaría saber qué piensan o qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos acerca del tema de la comunicación efectiva. Me gustaría ver si les puedo escuchar. A ver, por aquí alguien levantó. A ver, Larisa, ha levantado la mano para que me puedas brindar tus impresiones acerca de lo que consideras tú que es una comunicación efectiva. Sí, buenos días, profesor y compañeros. Bueno, todos comunicamos, pero para que sea una comunicación efectiva, eso va mucho más allá. Tenemos que tener una capacidad para poder transmitir esa información que nosotros queremos plasmar de una manera que sea bastante clara, Ujú. bastante precisa, por decir así, ir al grano, para que el que escuche pueda comprender lo que queremos plasmar. Exactamente, muy buen punto. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre la comunicación efectiva? ¿O qué considera usted o qué es lo primero que usted se le viene a la mente cuando hablamos de comunicación efectiva? Tenemos que partir de la premisa de que la comunicación es la base de todas nuestras relaciones interpersonales. De hecho, aquí estamos haciendo un proceso de comunicación en un contexto y a través de canales diferentes. Por el tema, bueno, de la pandemia venimos muchísimo ahora con el tema de la virtualidad, pero a través de canales diferentes. Eh, ¿Qué consideran ustedes, adicional a lo que comenta, para alguien quiera complementar algo más acerca de lo que Larisa acaba de expresar acerca de la comunicación efectiva? Recuerden que no es importante lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y aplica Buenos para todo. días, Buenos días. buenos días, profesor. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Bueno, se da en la comunicación, para que sea efectiva, se dan una serie de elementos, ¿verdad? Ok. Como lo hemos visto anteriormente, hemos aprendido a través de los años que se da pues a través de un emisor, un receptor y que se da a través de un canal.
Entonces, estos elementos intervienen para que pues se dé una comunicación efectiva. Gracias. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Esos elementos que usted menciona son exactamente los que conforman el proceso de comunicación. El emisor, que es quien envía el mensaje, el receptor, que es quien lo recibe, el canal, que es el medio a través del cual se transmite. Existe un código también, que es el sistema de signos que se utilizan para transmitir el mensaje, y el contexto. Por ejemplo, aquí nos encontramos en un contexto o en un entorno o espacio virtual. Esos son también parte de los elementos que integran el proceso de comunicación efectiva. ¿Alguien más que desee aportar? Buenos días, profe. Buenos días, Raquel. Una comunicación efectiva, transmitir un mensaje claro, preciso y comprensible. Muchísimas gracias. Exactamente, un mensaje claro, preciso y conciso. Debemos recordar también que para que en la comunicación efectiva, o cuando usted se comunica, más que todo, usted está compartiendo emociones, ideas, pensamientos, sentimientos. Y que la comunicación, podríamos decir, en el tema de la comunicación, la voz es la columna vertebral por excelencia de la comunicación. O sea, es lo que se necesita exactamente para que podamos transmitir el mensaje. Y entrando entonces en materia, vamos a dar algunas ideas que van a complementar lo que ustedes han comentado acerca de la comunicación efectiva. Muchos hablaron de una transmisión clara, coherente y comprensible de ese mensaje. Se busca minimizar los malos entendidos y conectar con el oyente. Eso es lo más importante, que usted pueda hacer clic con el oyente o con sus emisores, con sus receptores, perdón, debo decir, y minimizar esos malos entendidos. ¿Cuántas veces les ha pasado que incluso entre amigos, entre relaciones laborales, entre relaciones personales, existen los malos entendidos en la comunicación? A ver, ¿a quién le ha sucedido o le ha pasado algo similar? ¿Y por qué creen que esos malentendidos se han dado? Si usted cree que ha comunicado efectivamente el mensaje. ¿A qué cree usted que, por ejemplo, si son docentes, incluso los estudiantes hayan malinterpretado el mensaje que usted ha enviado como docente? O que su amiga, su mamá, su papá, su pareja incluso ha malinterpretado el mensaje. ¿Cómo usted cree que teniendo una comunicación efectiva, usted cree que hayan podido haber malos entendidos? A ver, que alguien me pueda comentar para que haya el feedback, porque también es importante que exista una retroalimentación entre el emisor y los receptores del mensaje. A ver, que alguien me pueda comentar o participar con el tema de los malos entendidos, que se da muchísimo en el tema de la comunicación. Siempre estamos rodeados de malos entendidos porque no comunicamos de manera eficaz lo que queremos transmitir, ya sea la idea, la emoción o el pensamiento que queremos transmitir. Que usted a veces da un mensaje y su amiga lo malinterpretó y ya existe un problema al respecto por la malinterpretación de ese mensaje. ¿Y por qué sucede? Porque requiere claridad, lenguaje adecuado, empatía y el uso estratégico de la voz. Para Robbins, él indica que la comunicación efectiva es el equivalente del mensaje recibido igual al mensaje emitido. A ver, aquí tenemos una imagen de una persona que está tratando o haciendo una ponencia también, compartiendo su punto de vista con respecto a algún tema en particular. Les comentaba al inicio de la intervención que no solo importa lo que decimos, sino cómo lo decimos. ¿Qué piensa usted al respecto de este enunciado? A ver, ¿usted me puede aportar algo acerca del enunciado? Que no importa lo que decimos, sino cómo lo decimos. Buenos días. Buenos días, Sheila. Saludos a todos los compañeros. Como docente sí estoy de acuerdo con eso de que lo que decimos sí importa. El detalle es que influye cómo lo decimos. Exacto. Ese es el punto. Y nosotros debemos saber expresar las ideas, por lo menos en lo que es el trabajo docente hacia los padres de familia. Plasmar de manera asertiva cuáles son nuestros parámetros como docentes y también saber conectar
con nuestros miembros del aula, tanto con los padres como con los estudiantes. Y a veces suele pasar de que no sabemos hacer eso. O sea, es lo que queremos decir, es lo que queremos transmitir, pero no sabemos tener esa conexión emocional con las personas que son miembros de nuestra aula. Y más suele pasar porque todos tenemos cargas, todos tenemos cargas emocionales, sea estables o inestables. Y a veces varía de acuerdo a la situación que estamos pasando en el día. Entonces, cuando no sabemos interpretar ese lenguaje corporal, ese lenguaje facial y al mismo tiempo ese tono de voz con que viene ese padre de familia a hablar con nosotros, entonces entramos en un choque. Entonces, más que nada, debemos ser más, ejercer esa parte mediadora cuando estamos trabajando más en el aula. Y comenta, gracias Keila por tu grandioso aporte, y comentaba también en el enunciado sobre el tema de la comunicación efectiva, el tema de la empatía, que a veces no tenemos el tacto para transmitir ese mensaje. A veces no tenemos la forma adecuada. Por eso es que sí es cierto, no importa lo que decimos, pero también cómo se dice. Entonces es importante tener como especie de tacto para que el mensaje, si es un poco complicado lo que queremos transmitir, el receptor lo pueda recibir y lo pueda comprender de una manera en la que no se sienta incómoda o incómoda. Porque a veces pasa que tenemos que dar noticias un poco complicadas. Bueno, miren, les comparto una experiencia personal. Cuando estuve en mi trabajo anterior, me tocó darle a mi compañera de trabajo, bueno, mi ex compañera de trabajo ahorita mismo, la noticia de que su mamá había fallecido. O sea, ya ustedes se pueden imaginar el arrojo, eh, la ecuanimidad que debemos tener en el momento de que vamos a transmitirle a una persona que su mamá había fallecido. Para mí fue un momento bastante complicado, creo que todavía lo es, pero traté de comunicarlo efectivamente, dependiendo del contexto, y obviamente con la empatía que ya tenía, pues porque además de mi compañera de trabajo teníamos una muy buena relación interpersonal. Entonces ya pueden imaginarse ustedes la encrucijada en la que me encontraba en ese momento al tener que transmitirle, buenos días Felipe, al tener que transmitirle esa información de que su mamá había fallecido a mi ex compañera de trabajo. Así que ya podíamos rescatar de esto entonces el tema de la empatía en lo que queremos comunicar. La compañera mencionó también el tema de la asertividad. Ser muy asertivos, independientemente de lo que el receptor o el feedback que el receptor nos dé, tratar de estar en nuestro centro, tratar de estar centrados al momento de responder y no responder si el mensaje ha sido o el feedback ha sido un poco fuera de contexto, un poco altanero, tratar de no responder de la misma forma, sino como bien lo menciona Larisa, tratar de ser mediadores y conciliadores dentro del mensaje que queremos transmitir, porque de eso también se trata. Y tener inteligencia emocional, porque tampoco podemos menoscabar el hecho de que cuando queremos transmitir un mensaje, es importante también tener inteligencia emocional. Todos los que somos docentes creo que a veces tenemos que dar nuestra mejor cara cuando estamos comunicando un mensaje o transmitiendo un mensaje, pero no sabemos exactamente los receptores que hay detrás de eso. Lo mismo pasa con los estudiantes. A veces no sabemos qué pasa con los docentes que nos imparten los cursos, ni cuál es su condición anímica. Entonces, por eso es importante tener un equilibrio, un balance, una ecuanimidad al momento de transmitir el mensaje, por supuesto, basados en una sólida inteligencia emocional, que creo que eso ahorita mismo está muy de moda, el hecho de la inteligencia emocional, tanto a nivel de las escuelas, a nivel de los colegios, a nivel organizacional, con el tema de las empresas, porque creo que, bueno, creo que Renato Descartes en un momento dijo que él pensaba, luego existía. Creo que es una frase muy célebre de Descartes, pero yo considero que primero sentimos y luego existimos, porque las emociones nos llevan en muchos casos a tomar decisiones o tomamos decisiones en muchos casos basados en las emociones. Y si esas emociones no son bien canalizadas,
entonces podemos tomar malas decisiones, así como también transmitir mensajes que a veces no queremos transmitir. Y continuando entonces con la exposición, podríamos decir también que ¿qué es la voz en la comunicación? A lo largo de la presentación vamos a ir viendo algunos elementos también, algunas características que nos van a permitir tener una mejor comunicación efectiva. Como les dije al inicio de la presentación, la voz es la columna vertebral de la comunicación. Sin voz, realmente podríamos decir que pues casi no podría haber comunicación, aunque ahorita existen dispositivos y existen formas, bueno, está el tema de la inteligencia artificial, que incluso puede llegar a emular la voz del ser humano, pero la voz sigue siendo hoy por hoy la columna vertebral. Transmite emociones, transmite intenciones, transmite énfasis. Sus elementos claves, ¿cuáles son? La entonación, el ritmo y las pausas. También vamos a abordar a lo largo de la exposición el tema de la dicción, porque a veces cuando hablamos o comunicamos un mensaje, no comprendemos lo que está articulando el emisor o el receptor, o viceversa. Entonces tenemos que tener una muy buena dicción al momento de que estamos transmitiendo, estamos comunicando ese mensaje, esa idea, esa intención y esa emoción. Dice acá que Meravian, que el 38% del impacto está en el tono de voz en la comunicación. Usted escucha a veces que hay voces que son sumamente agradables, ¿verdad? A veces escuchamos en la radio, escuchamos en los podcasts, personas que tienen voces increíblemente llamativas, un color de voz fabuloso, es probablemente porque tienen un buen impacto con su tono de voz. Y lo mismo pasa para nosotros como docentes. Tener un buen tono de voz para lograr el impacto correcto en la comunicación con el mensaje que queremos transmitir. Ok, vamos a hablar de la entonación. La entonación es la variación tonal que da melodía al lenguaje. Distingue afirmaciones, preguntas o emociones. Evita la monotonía y genera una conexión emocional. Aquí tenemos entonces que eso es lo que podríamos denominar como entonación dentro de la comunicación efectiva o el uso de la voz con una muy buena entonación para que podamos darle melodía a ese mensaje que queremos transmitir. Seguidamente tenemos el ritmo, que es la cadencia y la velocidad del habla. ¿Cuántas veces no hemos estado en una conversación bueno, cuando habíamos estado con los profesores anteriores en escuela probablemente, que hablábamos como niños como una carretilla, que no se les entiende nada? O pasa también, no sé si a ustedes les ha sucedido, que están hablando con alguien y tiene un tono de voz súper bajo que usted no le escucha nada de lo que está diciendo. O habla o no articula bien las palabras y usted no comprende. Pasa mucho con los estudiantes que a veces tienen un poquito de miedo al momento de expresarse, de hablar o de emitir sus opiniones. O van muy rápido, o no tienen cadencia, o no entonan bien las palabras, no tienen melodía en lo que quieren transmitir. Entonces, el tema del ritmo es importante porque da cadencia y la velocidad del habla. Recordemos entonces que un ritmo adecuado mantiene la atención y facilita la comprensión y debe adaptarse al contenido y al público. Esos son algunos de los aspectos, pues, que podemos mencionar en cuanto al ritmo, que es uno de los aspectos importantes también de la comunicación efectiva. Y las pausas. Las pausas serían, en este caso, silencios estratégicos que dan claridad y énfasis. Permiten procesar ideas, generar suspenso o resaltar puntos claves. Son una herramienta, no un error. Esto pasa mucho, por ejemplo, en mi contexto como docente, que a veces cuando el estudiante está interviniendo y no está incurriendo exactamente en lo que quiero que el estudiante aprenda, requerimos que nosotros los docentes hagamos ciertas pausas para que ellos como receptores comprendan que realmente por allí no es que va el mensaje. Y no solamente en la comunicación efectiva, y lo traigo a colación porque el tema de las pausas de repente es un gesto
que comunica algo. A veces comunicamos más a través de los gestos que cuando comunicamos con la voz. Entonces, cuando hacemos las pausas adecuadas dentro de la comunicación, del mensaje que queremos transmitir, podemos hacerle ver al receptor que pues es necesario cambiar un poco la entonación del mensaje, el ritmo o incluso cambiar o modificar la idea que desea transmitir. No sé si Guadalupe quería aportar algo al respecto de las pausas, de la entonación. Bienvenida, Guadalupe, buenos días. Ok, continuamos entonces. Y quería saber también cuáles han sido sus experiencias en términos de comunicación efectiva. ¿Cuáles han sido algunas anécdotas que podrían ayudarnos a retroalimentar la dinámica de hoy? ¿Alguna experiencia que hayan tenido en el tema, pues, con algunos de los aspectos que han mencionado en cuanto a la entonación? O si a ustedes ¿cómo hacen para transmitir mensajes efectivos a sus estudiantes, aquellos que ya se encargan o ya están impartiendo clases? Yo, profesor, Hola, Diana, ¿qué tal? muy bien, respecto y con todo respeto de mis colegas psicólogos, Ok, yo soy del área de orientación, ok, entonces, como se sabe, bueno, como algunos saben o no sé si lo conocen, el área de orientación es como un filtro, ¿no? Primero vamos nosotros, después va el psicólogo y luego van las demás ramas que son necesarias. ajá, Me decía un niño, profe, yo siento que me quiero quedar como con usted para hablar de algunos temas, ya que siento que las psicólogas hablan muy golpeado y yo me quedé, o sea, ¿cómo hablan golpeado? Siento que necesitan, como que están a falta de tiempo, a falta de que hay veces que me quieren explicar algo, pero lo dicen me lo expresan así, pues, pam, pam, y no entiendo. Entonces, el hecho de que usted se siente conmigo, me hable despacio, nosotros que estamos más pequeños y lo expresan así, logramos entender y usted nos llega o nos lleva al punto en que nosotros sintamos como la confianza de poder expresarnos y contarle a aquella situación que a nosotros nos está afectando. Entonces, cuando fui a tratar las psicólogas, sí, o sea, son como muy directas y no tienen como ese cuidado o el tacto o bajarle aunque sea un poco para que la voz, como usted dice, sea agradable y podamos crear esa buena relación y comunicación con nuestros estudiantes. ok, Dayana, y en ese caso, gracias por tu aporte, que es sumamente valioso. En ese caso, ¿qué recomendaciones les darías tú entonces me comentas que ellas son las psicólogas, ¿verdad? No sé si me ayudas a Sí, corregir. correcto. Ajá. ¿Qué recomendaciones les darías tú en ese caso para que de repente puedan ser como, o como acabas de decir, tener un poco más de tacto a la hora de que puedan abordar los temas? Porque bueno, les comentaba al inicio de la intervención que a veces todos somos seres humanos. Tenemos que partir de eso también, ¿no? Todos somos seres humanos y existe una premisa que indica pues que cuando uno va al trabajo tiene que dejar todo en la casa. Eh, o sea, los problemas de la casa se quedan en la casa. Venimos al trabajo a tratar de brindar lo mejor de nosotros. Pero ¿qué resulta? A veces no siempre es así. A veces nosotros, me indica que no me escuchan, o sí se escucha. Sí se escucha. Ok, gracias. Eh, Pasa que a veces no nos sentimos bien, emocionalmente no nos encontramos bien, pero a veces tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por tratar de ser empáticos, por tratar de brindar un mensaje correcto, oportuno, conciso, preciso y propicio. Entonces, es complicado cuando, como comentaba Keila, que utilizó conceptos muy interesantes como fue el tema de la asertividad, como el tema de la empatía, tratar
de que a pesar de todas esas circunstancias por las que estemos atravesando, poder brindar un buen servicio, porque a veces siento que la vocación se ha perdido un poco. Siento que ahorita mismo hay muy poca vocación en las profesiones. No puedo decir solamente, no quiero circunscribirme solo al hecho de enseñar. En todas las ramas del saber humano, creo que la vocación se ha perdido un poco. Ya no existen esos médicos que realmente se preocupan por tu salud, sino solamente por atenderte en una clínica, por brindarte medicamentos. Realmente no existen, o está cada vez más escaso el tema de la vocación en el caso de las profesiones. La gente lo hace más por el tema de que tienen un mejor estatus económico. Obviamente uno se prepara en la vida para tener un mejor estatus económico, eso no se puede desmeritar, pero el caso de la vocación a veces también está pues un poco soslayado, está un poco relegado. No hacemos las cosas con la pasión que deberíamos hacerlas, sobre todo en el tema cuando estamos tratando personas, donde deberíamos tener una asertividad, una buena intención y sobre todas las cosas una buena disposición para colaborar y ayudar a los demás. Porque realmente en servir a los demás es donde está la clave. Así que es importante, miren a todo lo que nos lleva el tema de la comunicación. No solamente es comunicar a través de todos esos códigos y de todas esas señales, van impresos mensajes. Se dice que los mensajes son un conjunto de palabras, que esas palabras bien pueden ir impresas de buenas intenciones, a veces de malas intenciones, a veces de buenas emociones, a veces de no tan buenas emociones, y pasa y eso que comenta la compañera Dayana, si la memoria no me falla, pasa en la mayoría de los casos. A ver, Keila, quería comentar algo. Sí, enfocándome un poco en lo que es la entonación Uh-huh. y basado en su pregunta de que cómo manejamos eso. Exacto. En mi caso suele ser un poco difícil. Siempre me hacen la observación de que tengo un tono de voz alto y aparte de eso es muy fuerte. Sin embargo, me es muy fácil crear una conexión con las personas con quien yo trato y de acuerdo a la relación en la que tenga con esa persona, incluso cuando estoy ejerciendo la docencia, logro tener esa moderación, ¿no? En el tono de voz, porque como dice la compañera Dayana, hay que bajarse a nivel, en el caso de los niños, hay que bajarse a nivel de los niños, saber utilizar esa voz que logre calar en esa emoción de esa persona y crear esa confianza. Entonces, con los adultos es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, como usted bien dice, todos somos seres humanos, todos tenemos vivencias, todos tenemos situaciones y eso va a afectar en nuestra proyección. ¿Me explico? Pero sí me hacen mucho énfasis en eso de que tienes un tono de voz alto y firme. Entonces, imagínense si estoy emocionalmente estable, relajada, tranquila y se oye ese tono de voz así cuando estoy enojada, esa es otra historia. A ver, Keila, ¿cómo sería esa entonación? Danos un ejemplo. Danos un ejemplo de esa Ay, entonación. padre. Cuando tiene que ser, porque ¿qué pasa, Keila? Lo que acabas de decir es sumamente interesante, porque ¿qué resulta? Estamos bien que estamos comunicando y transmitiendo un mensaje, pero hay momentos en que como docentes tenemos que poner los puntos sobre las IES. Y ya allí, Exacto. mira, si me ven el gesto y todo, ya allí la entonación y todo cambia. Exacto. Porque el receptor, en este caso los niños, tienen que comprender cuando a través de la voz y la buena entonación, que eso no se debe hacer, o que debe volver a su puesto, o que no debe incomodar el aprendizaje de su compañero si él no quiere aprender. O sea, todo esto está involucrado dentro del contexto y que el niño vea esa entonación de la manera adecuada. Probablemente no como un regaño, porque a veces, bueno, a veces no nos queda de otra pues ser un poco firmes en el tema de la entonación y la voz para que el niño comprenda pues de que debe seguir ciertas normas o ciertas pautas. Entonces, ¿cómo sería esa, Keila, para
ese momento de entonación firme para cuando estás con los estudiantes? Danos un ejemplo para que los compañeros también puedan ver. Bueno, ok, entonces, por lo general, doy las indicaciones. Okay. Y bueno, en el desarrollo de la clase, si hay alguna conducta disruptiva, suelo manifestarlo primero físicamente, en el rostro, Okay. ¿no? La mirada. Pero ya cuando están como que eso no interesa, entonces ya sale la voz. ¿Hasta cuándo? O se Okay. sientan o ustedes se encargan de la clase. O sea, sale así firme y Okay. fuerte y a veces se oye fuera de mi aula. Okay. Entonces ellos me dicen, maestra, usted habla muy duro. Y Dayana salió con... Dayana se quedó asustada. O sea, sale fuerte, pero es que, vuelvo y repito, es cuando ya ellos no acatan, porque ellos son dueños de sus acciones también. Entonces, cuando ellos no acatan esa ordenanza, esas directrices, exacto, esas directrices, entonces ya a veces a uno como que le saca de paciencia y sale esa voz. Otra opción que utilizo, evito utilizar mucho porque conozco mi tono de voz y a veces asusta, opto por guardar silencio. Guardar silencio, me siento y espero, a ver, así entonces van uno a uno entendiendo el mensaje hasta que ya el salón queda quietecito. Entonces vuelvo y diserto la clase. Yo realmente, Keila, bueno, yo me hice docente hace pocos años, para serles honesto. Hace como 2 o 3 años me hice docente. Antes me trabajaba en alguna entidad educativa que suministraba servicios privados, educativos privados, y hacer el twist, el cambio fue un poco complicado porque, bueno, pues ya sabemos en Meduca cómo son las cosas. A los que nos toca trabajar a veces en área de difícil acceso, no tenemos, de haber tenido todas las herramientas tecnológicas, internet, luz y demás, y irme a contextos donde escasea casi todo, es un poco complicado para hacer esa transición o ese cambio. Pero cuando quiero transmitirle un mensaje a mis compañeros, cuando existen disyuntivas comunicativas como que no están prestando atención, como que están distraídos. Por ejemplo, Kay le está molestando a Dayana y yo estoy hablando y exponiendo, utilizo estrategias de atención sin voz. Por ejemplo, y a mis niños les encanta. Es algo que, como usted dice, el silencio también transmite, chicos y estudiantes. O sea, creo que a veces el silencio es una de las respuestas más poderosas que hay. Por eso se dice el dicho que calla, otorga. Eso es completamente cierto. Entonces utilizo algunas estrategias como esta. Y todos, ellos me siguen los aplausos. Yo aplaudo la primera vez, ellos aplauden. Luego más rápido y todos aplauden. Ya todo el mundo sabe que tiene que prestar atención, que estamos perdiendo el hilo de la clase. A veces, disculpe que lo interrumpa, hay veces que eso se puede hacer cuando ya uno conoce muy bien su grupo, hablando ya del contexto de enseñanza primario. Ajá. Hay veces que yo dejo de dar la clase y me meto en el relajo. Y después se quedan y que, ¡ay, maestra! Y yo dije, es que ustedes quieren jugar, entonces vamos a jugar y no damos nada, no enseñamos nada. Y entonces entramos en ese conversatorio de cómo debe ser el respetar el momento de la maestra, esto y lo otro, no sé qué, y vuelven. O sea, utilizo varias técnicas, ¿no? Pero me llama mucho la atención la parte de la entonación porque tengo yo no sé si llamarlo dificultad o es que es incomodidad para otros, el tono de mi voz. ¿Y has intentado tomar ejercicios de modulación de la voz para que de repente puedas modularla de tal manera de que cuando hablas en público, cuando hablas con los estudiantes, tratar de que no lo perciban como que tienes ese tono de voz, porque percibo, Keila, que tienes mucha energía, eres muy energética, entonces eso se ve reflejado en la voz, definitivamente.
y Sí, tienes voz de autoridad. Eso tampoco se puede desmeritar, probablemente porque estás vinculada al tema de la educación y eso ha hecho pues que el tema de liderazgo, de autoridad se te haya marcado muchísimo. Pero podrías de repente hacer ejercicios vocales que te permitan modular un poco la voz para que de repente los receptores, en este caso tus estudiantes, si son de escuelas o si son de colegios, si son universitarios, puedan recibirlo de una manera que no lo consideren como comentas tú que los compañeros te indican, ¿no? Que tienes una voz un poco fuerte. Todo eso, Keila, uno lo puede utilizar a su favor. ok. Recuérdense que todo es perfeccionamiento constante. La vida es un aprendizaje y un perfeccionamiento constante. Muchísimas gracias, Keila, Gracias. por tus aportes. Me habría encantado saber también cómo has logrado esa parte de empatía, pero me gustaría que alguien más pudiera participar y dar sus aportes en el tema de entonación, cómo asumen esas disyuntivas de comunicación en la clase o cómo corrigen esos errores de comunicación en la clase. Me gustaría saber eh, que alguien más pueda dar sus aportes para que no se centre solamente la clase en los que ya han participado. Aquellos que ya han tenido experticia, han tenido experiencia o aquellos que están comenzando también. No necesariamente se tiene que tener la experiencia. A ver, que alguien personal aquí. Noel. Noel. A ver, Noel, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Gracias por estar en... Hola, buenos días a todos. Buenos días. Bien, antes de que me digan algo de la voz, mi voz ahora mismo está así también por un poquito de resfriado, pero sí tengo el tono de voz bastante alto. Ok, Más que todo como sonoro, pues. ok. Siempre lo he tenido. Me ha ayudado mucho como una técnica de control de grupos, que hay que aceptar de que los grupos de hoy en día no son iguales a los grupos de antes. Sí, tal cual. Eso Pero sí tuve un profesor, bueno, ahora mismo yo tengo ya 22 años de servicio en Meduca. okay. Tuve un profesor en el colegio, bueno, ya él murió. Él sí tenía ese control de la voz, él iba de 3 tonos de voz, iba de una voz bien bajita a una voz más, pero no era que gritaba, sino que él tenía un control de voz La y modulaba. era nadie, exacto, la modulaba excelentemente bien, nadie se comportaba mal con él, pero tenía algo negativo que era que le teníamos miedo. No nos podíamos mover de la silla, o sea, yo siento que el aprendizaje no se daba como debía de ser porque uno tenía más temor al llamado de atención si uno se movía, y eso no era que él le regañaba a uno, no, sino que ya desde que uno iba pasada para ese año y sabía que ese docente le iba a dar, ya uno llevaba la idea de cómo iba a ser el docente y entonces era un temor porque él se la pasaba circulando por todo, que también siento que es positivo, circular por todo el salón, pero el tono de voz me encantó desde ese momento porque como él podía ir de un tono bajo a un tono medio a un tono alto si él quería resaltar un tema en especial. Exacto. Bueno, en mi caso tengo 2 características favorables, que es mi altura, pues soy sumamente alto, casi choco con los abanicos arriba y los estudiantes se están con el miedo de que yo choque con los abanicos. Y también el tono de voz, y me da risa porque en el 2019, antes de pandemia, dicen un grupo de estudiantes de segundo año, pero eso, cuando ya íbamos por el segundo trimestre, que ya agarraron más confianza, de profesores que nosotros le tenemos miedo. Digo, algunos le tenemos miedo, digo, pero ¿por qué me tienen miedo? Porque en realidad yo soy uno de los más accesibles en los colegios donde he trabajado, tanto al nivel académico como al nivel comprensivo, pero ellos me tienen miedo es por la altura y por el tono de voz. Okay. Entonces, como dijo la compañera, a veces el tono de voz sí ayuda, pero sí es verdad, hay que modularlo. Casualmente ahora mismo estoy inscrito para iniciar en junio en un seminario, bueno, ese seminario más que todo es para locutores, pero ellos ayudan a modular un poco la voz. Y bueno, siempre quise meterme en ese seminario, nunca había tenido la oportunidad y ahora ya estoy inscrito. Vamos a ver si lo logro hacer para el bienestar mío y el bienestar de mis estudiantes. Mira, Noel, te deseo lo mejor porque realmente eso de la modulación de la voz es fabuloso. Es como sacarle el mayor provecho y potencial a tu voz, a la voz que ya tienes. De hecho, tienes muy buen tono de voz. Ojalá y puedas emprender, quizás hacer un podcast educativo, quizás entrar en locución.
algún programa de radio, todo es posible. Ahorita mismo el tema del emprendedurismo es fabuloso, y se pueden también tener otros ingresos, y probablemente, Noel, ese es un talento que quizás también tenías oculto y que con este curso puedas explotar de la mejor manera. Así que continuamos entonces con la presentación. Quedamos en el tema de las pausas. Tenemos otra imagen de alguien que está exponiendo y vamos al tema de la dicción. La dicción es la pronunciación clara y precisa de las palabras. Creo que en este tema muchísimas veces, en el español sobre todo, y producto creo que de los dispositivos, producto también de la comunicación que tenemos tanto por dispositivos como el celular, hemos perdido un poco el tema de escribir correctamente las palabras, incluso pronunciarlas. Utilizamos poco las S, poco las Z, casi ni se sienten cuando se habla de Z o S en una comunicación o en una conversación. Lo sabemos ya porque pues, el lenguaje y el tema español nos los ha permitido aprender. Pero el tema de la dicción es importantísimo a la hora de que usted comunica. No solamente es el tono, la entonación, la melodía de la voz, las pausas, los gestos, sino también la dicción. ¿Y cómo se logra la dicción? Evidentemente a través de la lectura, a través de una pronunciación clara y precisa de las palabras. Permite transmitir el mensaje de manera efectiva y sin ambigüedades. Esto es sumamente interesante, porque a veces por falta de dicción no entendemos el mensaje que se nos está transmitiendo. Por falta de entonación, a veces tampoco comprendemos el mensaje que se nos está transmitiendo. Si no acentúas bien la sílaba tónica, puedes entender que te estás refiriendo a otro tema y no precisamente a lo que quieres transmitir. Y eso es sumamente importante. ¿Y por qué considero que es importante la dicción a la hora de transmitir el mensaje? ¿Por qué? Porque lo transmite con claridad. Volvemos al tema de evitar los malos entendidos a la hora de comunicar. Da confianza y autoridad, seguridad y credibilidad del hablante. Y facilita la atención. Un mensaje más fácil de seguir. De hecho, si me permiten, en temas de dicción, para que es un ejercicio práctico sumamente fácil, obviamente cuando lo vayan a poner en práctica, procuren que el lápiz o la pluma o lo que vayan a utilizar para eso, ustedes se lo vayan a poner en la boca, puedan hacer este ejercicio fácil de dicción. Eso es como para soltar un poco la lengua cuando usted no tiene o quiere tener una mejor dicción. Obviamente usted agarra un lápiz o una pluma, se lo coloca en la boca y comience a leer algún texto o algún documento con el lápiz allí. Por ejemplo, para evitar el efecto espejo infinito, no compartas la pantalla completa sin la ventana del navegador, comparte una sola pestaña o una ventana diferente. Esto, tan sencillo como usted lo ve aquí, le ayuda a mejorar enormemente su dicción. Mencionar bien las palabras, soltar un poco la lengua. Otro ejercicio que también ayuda muchísimo al tema tanto más que todo de la voz, es este ejercicio fácil. A veces a muchas personas les cuesta un poco este ejercicio. Creo que Elisa tiene su micrófono abierto. Otro ejercicio que nos ayuda muchísimo es este, y es sumamente fácil. Súper fácil sería este, hacer como quien dice abejorros. Eso ayuda a mejorar y a soltar un poco la voz. Hay ejercicios incluso que se pueden hacer en el piso, ejercicios de respiración que son fabulosos. Miren, estudiantes, creo que hay una cosa que no sabemos muchísimo hacer los seres humanos y es respirar correctamente. O sea, esto es algo que hacemos desde que estamos en el vientre de mamá. O bueno, desde que nacemos, podemos decir. Sin embargo, es una práctica o una actividad que no le hemos sacado el mejor potencial.
Mira, la respiración es la base de todo. Si usted tiene una buena respiración, usted puede modular perfectamente su voz, puede transmitir correctamente su mensaje, puede disponer del aire que tienen sus pulmones para que el mensaje diga, y no que cuando que hay personas que están hablando y cuando se quedan como sin aire, terminan, es porque todo el aire lo han botado en el momento de la conversación y se han quedado sin hablar. Entonces, es importante, no solamente por temas de salud, la respiración es vital, sino también la respiración es fundamental a la hora de hablar. Aquí donde yo estoy hablando, estoy respirando y estoy tratando de distribuir la salida del aire para no quedarme corto al momento de terminar el enunciado del mensaje. Acá me comentan que pasa lo mismo cuando cantas, definitivamente. Hay voz de cuello, voz de cabeza, voz de diafragma. Pasa exactamente lo mismo. Aquí tenemos a Noel. Noel también tiene la mano levantada. A ver, ¿qué quieres aportar, Noel? Tú que nos has hablado muchísimo y tienes un excelente tono de voz. A ver, Noel, tienes la manito levantada. No sé si querías hacernos algún aporte. O alguien más que también que estuvo levantando la manito por allí y haciéndonos comentarios aquí en el chat. Buenos días, le Buenos habla días. Josué. ¿Qué tal, Josué? Buenos días. Buenos días a todos. Es sí cierto lo que el profesor comenta sobre, yo soy más del área de música, Ok, perfecto. entonces Qué es bueno que puedes, importante. qué bueno que puedes validar lo que estoy diciendo. Exacto, profesor. La respiración es muy importante a la hora de hablar y más, pues siempre me han enseñado a respirar diafragmática o costo diafragmática, porque es así donde usted controla más. Hay muchos ejercicios que ayudan a poder controlar ese aire que necesitas para decir un texto, de dónde respirar y por dónde, A ver, qué momento respirar. Josué, y tú que tienes un poco más de experticia con el tema de la música y el canto, un ejercicio fácil que nos puedas recomendar como tema de Ok, respiración. ok, voy a encender mi cámara. Sí, perfecto. Ok, todos me ven. Sí, Para tener un control de aire, generalmente pues usted puede poner la mano aquí, de esta manera. ok. De esta manera respiras, pero no levanta los hombros. ¿Qué quiere decir? Que si el aire debe bajar directamente a esta parte, Al diafragma. al diafragma, o sea, eh, como que llenara la barriga de aire, Ok. simplemente. Si respiras, ejemplo, respiro, el hombro no se puede mover, No, no se mueve. para nada, No se mueve. no se puede mover. Así mantienes el aire y ya botas. Y para mantener otro control de aire, pues respiras y mantiene con la S. Respiro. Súper. Hasta donde que puedas. Hasta donde puedas. Mira, ¿ves? Ahí Sí, te has vuelto un trending topic en nuestra clase, ¿ves? Todo el mundo está mandando, ¿ves? Corazones, manitos. Espero que todos lo hayan podido realizar. Lamentablemente no puedo mirarlos a todos, pero que hayan abierto su pantalla para que pudiéramos haber hecho el ejercicio. No sé si de repente, Josué, a ver si Keila, Elisa, Dayana, podemos abrir nuestras cámaras para de repente conocerles un poco también y poder hacer el ejercicio simultáneamente todos con Josué. A ver si nos acompañan. Elige el ejercicio, Josué, cualquiera de los dos. El de las... o el del diafragma, porque de repente respiramos y todo el mundo puede hacer esto. A ver, José nos va a indicar si está correcto o no está correcto. A ok, ver si... ok, respiramos. Dayana, para ver, no les veo en pantalla. Tenemos 42 personas. A ver si de repente
abre sus camaritas para hacer el Esto ejercicio. también ayuda para liberar Creo que estrés. Todo esto. usted Súper. tiene la pantalla donde está compartiendo. Ajá. Sale como que estuviésemos doble, por eso tal vez no nos ve. Ah, ok, listo. Déjame corregirlo. Sí, ahora sí. Veo a Jimara, veo a Keila. A ver. Y disculpe mi gorrito, que por acá está lloviendo muy No, fuerte no y se tuve que preocupe. poner. No se preocupe. Bueno, entonces vamos con los que estamos aquí en pantalla. A ver, Josué. Ok, vamos a respirar Ujú. lentamente de manera muy natural. O sea, cuando usted está hablando, usted respira, usted no te... Ay, tengo que respirar. Ok. Nadie piensa que voy a respirar y que cómo va a salir, no, simplemente lo hacemos de manera natural. Sí. Entonces, de esa manera respiramos sin levantar los hombros, sin levantar, sin mover absolutamente nada, porque nadie andamos en la calle respirando. Jadeando, jadeando. Nadie. Entonces, respiramos sin levantar los hombros y vamos a soltar con una S larga hasta donde des. Ok, a mi señal, respiremos. Respiren. Botamos con una S. Muy importante esa S. Que esa S no que es control de aire. Mantén lo más recto posible el aire. Ya, completado. Completado. Y como dice Josué, es un buen ejercicio para liberar estrés. El estrés es el mal de nuestros días. Vivimos estresados completamente por todo. De hecho, se cree científicamente que el estrés nos permite somatizar enfermedades. A veces cuando tenemos algunas enfermedades, son producto muchas veces del estrés que vivimos. Ustedes, Josué, allá en el campo, probablemente no tengan tanto problema con el estrés, salvo el que le den sus estudiantes, porque ustedes tienen buena toma de tierra. Regularmente, a donde yo trabajo también, que es difícil acceso, los niños andan siempre descalzos. Siempre andan descalzos. Y aunque ustedes no lo crean, tener contacto con la tierra nos ayuda a liberarnos, nos ayuda a tener una toma de energía, por eso se llama tener toma de tierra. ¿Usted no le ha pasado que a veces ustedes están tocando algo y bota chispas? ¿Qué siente que le pasa la electricidad? Bueno, es La exactamente estática. la estática, exactamente porque le hace falta toma de tierra. Procure caminar descalzo en el césped, procure caminar descalzo sobre la hierba para que pueda recargarse de esa energía. La tierra le brinda a usted una energía y usted le pasa el estrés que usted no quiere. Así que eso es importante para un ejercicio adicional extra para todos nosotros. Y gracias, Josué, por tomarte el tiempo. Y qué bueno, como te comentaba, que puedas validar el hecho de que los ejercicios que acabo de mencionar sí son utilizados dentro del tema de la música. Y bueno, ¿qué aplicaciones prácticas le podríamos dar al tema de la comunicación efectiva? Grabar y escuchar su propia voz, porque pasa que a muchos de nosotros no nos gusta nuestra voz, ni cuando hablamos por teléfono. Es muy normal encontrarse con personas que no les gusta cómo se escucha. Sin embargo, cuando están hablando por micrófono, cuando están brindando una charla, se dan cuenta de que tienen potencial y que tienen un muy buen tono y color de voz. Evidentemente, estudiantes, hay cosas en la vida con las que se nace, como el caso de Noel, que tiene un buen tono de voz, como el caso de Keila, si la memoria no me falla, que tiene también un buen tono de voz. Eh, pero hay otros que podemos potenciar ese instrumento tan importante que nos ha sido entregado como es la voz para comunicarnos y sacarle siempre, no solo a la voz, a su cuerpo, a su profesión, a todo lo que usted tenga, el mejor provecho, a sus relaciones, a sus familiares. No, no digo que nos aprovechemos de ellos, sino a las relaciones que tenemos y que mantenemos con ellos. Practicar variaciones de tono y ritmo, como mencionaba Noel, que el profesor utilizaba varios tonos.
Por eso existen los signos de puntuación en el idioma español, que es tan rico y tan vasto. Cuando las preguntas son preguntas, hacer el énfasis en función de preguntas. ¿Por qué estás triste? Como si estuvieses leyendo un cuento. Eso cautiva y capta la atención de sus receptores. Los envuelve en lo que usted está tratando de decir. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué? Incluso. Porque acortamos las palabras en el español. Bueno, porque ya el mismo idioma nos lo permite. Pero todo, si utilizáramos los signos de entonación, de exclamación, igual podríamos transmitir entonces ese tono y ese ritmo en la conversación para que sea más melodiosa y para que sea más efectiva, que es lo que queremos lograr, que nuestro mensaje llegue correctamente de la forma en la que la queremos transmitir. Leer en voz alta con pausas significativas, utilizando incluso el lápiz o una pluma para que puedan tener una mejor dicción. Y observar a buenos oradores y aprender de ellos. Emular los buenos hábitos. Es lo que siempre he dicho también. Usted pueda ver una charla de TED Talks o algún orador que a usted le guste o alguna persona que usted vea que tenga esa facilidad para, esa elocuencia y esa facilidad para hablar y comunicarse con los demás. Todo eso usted lo puede emular. Así que estas serían las aplicaciones prácticas o los ejercicios adicionales a los que ya hemos hablado o compartido en la sesión que usted puede utilizar para mejorar, para tener una comunicación más efectiva. También para mejorar la dicción, practique su pronunciación. Ejercicios de respiración y vocalización, ya los vimos aquí. Hablar pausadamente. Pasa que a veces las personas hablan como una carretilla. Para concluir, podríamos decir entonces que comunicar no es hablar. Comunicar es conectar emociones, emocionar y persuadir. Eso es lo que usted tiene que lograr cuando quiera tener una comunicación efectiva. Conectar. Y me alegra muchísimo cuando vi la lluvia de likes y de corazones en el momento en el que Josué estaba haciendo sus ejercicios, porque eso es exactamente una comunicación efectiva. Poder conectar con los receptores, poder conectar con su público, poder conectar con sus estudiantes, poder conectar comunicativamente, asertivamente y efectivamente en una comunicación familiar, en una comunicación con sus amigos, con sus relaciones profesionales, incluso en sus relaciones personales. Entonces es importante que podamos conectar. Eso espero que no puedan olvidar esta palabra. Conectar es lo que queremos cuando nos comunicamos efectivamente con alguien. ¿Cuántas veces pasa que vemos oradores, que vemos profesores, que vemos situaciones en las que hay personas tratando de comunicar y simplemente no conectan con su público, no conectan con su audiencia, no conectan con sus estudiantes? Entonces, ¿cómo conectamos? A través de las emociones. Ya lo pudimos evidenciar en el caso de cuando Josué nos trató de explicar sus ejercicios y pudo validar lo que les comentaba acerca de los ejercicios de respiración. Modular tu entonación, controlar tu ritmo y usar pausas con intención. Miren, la comunicación efectiva es comunicar con una intención. Es conectar con una intención. La voz es la herramienta más poderosa, es una herramienta poderosa si la usamos con conciencia. ¿Qué queremos transmitir con esa voz? ¿Qué queremos comunicar? ¿Qué queremos, a quién queremos impactar? ¿Con quién queremos conectar? ¿A quién queremos persuadir? Esas son las cosas o las preguntas vitales que tendríamos que hacer en el caso de nuestra voz. En el caso de Noel, quiere utilizar el uso como referencia porque nos indicó y compartió que quiere aplicar a un curso de locución para sacarle un mejor provecho a su voz. Quizás también aquellos que tengan la oportunidad podrían también hacerlo para que puedan tener un mejor uso o conocer otros tonos de su voz. Y una dicción clara y precisa es clave para una comunicación efectiva. Así que, estudiantes, esta ha sido la presentación que teníamos para hoy. Espero haya sido de su completo agrado. Me ha gustado muchísimo compartir con ustedes
esta hora de compartir, de intercambiar experiencias, porque creo que de eso también se trata en la comunicación efectiva. Me alegra mucho, Keila, que le haya gustado la clase y que le haya parecido súper. Me encantaron muchísimo sus aportes, así que les agradezco mucho por la atención que nos brindaron. No sé si alguien quiera comentar algo a manera de aprendizaje significativo. A ver, Carmen, eh, que ha levantado la mano. Felipe, gracias a ti también por estar acá. Me alegra mucho que les haya gustado. Profesor. Buenos días, profesor. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Gracias, profe. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Sí, es muy importante para nosotros los docentes esta clase debido a que muchas veces no nos damos cuenta, como dijo la compañera anteriormente, nuestro tono de voz cómo va cambiando. Exacto. Y es muy, muy importante en nuestra profesión. También nuestro compañero que nos enseñó a respirar, es muy importante. Super. En clase tenía una compañera que me decía, yo no me doy cuenta cuando estoy subiendo la voz, no me doy cuenta. Y usted sabe que hay niños que son sensibles. Sí. Y como usted dice, hay que conectar con los chicos, hay que conectar y ver esa sensibilidad que tienen algunos niños y saber cómo hablarle. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti, Carmen, muchísimas gracias. Algo como una anécdota también ya para finalizar y cerrar la sesión. Yo medito con mis niños. Tenemos unas meditaciones que hacemos al iniciar las clases. Lo único que procuro elegir el momento adecuado, porque a veces las meditaciones te ponen un poquito relax y el niño a veces puede tender a tener un poquito de pereza, por así decirlo. Pero mis niños hacen ejercicios de respiración, incluso meditamos en el aula, porque eso es vital, que usted pueda aprender a respirar. Mire, ya les digo, respirar, yo incluso hago meditación también. Yo hago meditación a veces por 15 minutos, media hora, una hora, y ahí en las meditaciones he aprendido a respirar, porque a través de la respiración, como dicen los orientales, se puede conectar con uno mismo. Te puedes quedar en paz, te puedes quedar en tranquilidad, te puedes quedar en tu estado de quietud. Incluso esa es una herramienta que yo utilizo, pero también está para aquellos que practican alguna religión o alguna creencia en particular, está el tema de la oración, o esas meditaciones profundas de las oraciones, que también ayudan porque usted se tranquiliza, encuentra quietud. Entonces, podemos utilizar la respiración como una herramienta fabulosa, fabulosa para drenar, sacar estrés, para sanar, incluso porque a veces tenemos nudos en la garganta que queremos sacar y eso nos ayuda. Carol, ¿querías comentarnos algo también? Hola, buen día a todos y profesor. Bueno, yo referente a todo esto sí tengo un gran reto porque yo el año pasado le daba a 9º grado, ya los chicos están más grandes, ya pasaron esa etapa de esa transición de primaria a secundaria, pero este año me ha tocado los niños de 7º. Y usted sabrá, a la hora de las lecturas, no leen. Me ha tocado hacer ejercicios para ir subiendo su tono de voz. Este año otro de esos grandes retos es el FestiCres, que es lo de comprensión lectora y la invención de cuentos, de literatura. Entonces, es como qué lío sacar a estos chicos de esa pena, esa timidez, ese miedo, para que en un aula donde están sus 35 compañeros, que para estar en el relajo a ellos ahí sí alzan su tono de voz, todo, pero a la hora de leer, no. Y bueno, escuchando al chico que entré también tarde a la clase, un día de estos yo había buscado en internet esos tipos de ejercicios, igual el de la lengua, para que ellos se desenvuelvan, que es como hacerle en forma de U, y ellos les da risa, pero es una manera como de romper el hielo ahí con ellos. Y bueno, uno escucha y va tomando nota. Gracias. Es la idea, creo que de este tipo de sesiones, y quiero felicitar a Claustro Gómez por esta grandiosa iniciativa, porque creo que así como pasa en la escuela, en el colegio, en la universidad, el aprendizaje es importante. Creo que es el pilar fundamental de la educación, aprender y adquirir conocimientos. Pero también es importante crear estos espacios
y estos entornos donde todos podamos compartir nuestras experiencias y retroalimentarnos unos a otros. Entonces, eso le crea un valor agregado fabuloso al instituto porque nos permite a todos, mira, todos hemos participado, en su mayoría hemos dado nuestros aportes y eso nos ayuda a enriquecernos unos a otros. Inclusive a mi persona que estoy exponiendo el tema de la voz, la entonación y los demás detalles para que tengan una comunicación efectiva. Así que para mí ha sido un placer. Espero que hayan podido disfrutar la sesión, que hayan podido obtener aprendizajes significativos, que es también lo que se quiere cuando compartimos nuestras experiencias con otros. Y Carol, no te des por vencida. A mí también me pasa igual. Yo enseño inglés a niños 9. Ya te puedes imaginar el desafío que a veces no dominan mucho el idioma español, incluso su lengua materna, y eso es algo que de lo que no somos conscientes, pero que es vital. Si usted no domina su lengua materna, usted no puede aprender ningún otro idioma. Sí, yo acá también, yo estoy en Empalme, entonces estos son 9, pero también son mestizos, así como uno, entonces la manera de ellos hablar está diferente, pues, y bueno, es un poco difícil. Yo los tengo leyendo fábula para ver su tono de voz y yo los voy evaluando del 1 al 10. El que se quede en 5, empiezo yo así como a modo de broma. Está en el limbo del tono de voz. Y ellos van subiendo, yo súbale el volumen, y van subiéndole. Otros sí no logro que pasen de ese 5, Pero muy bajito. Es un desafío, Carol, un desafío completo porque a veces les intento que pronuncien, que pierdan el miedo y que va, no hay forma, pero bueno, siempre se trata de conectar. Eso que comentaste es fabuloso porque tratas la forma, igual yo también trato y tengo mis estrategias dentro del aula de clases para poder que ellos participen, pierdan un poco el miedo, se sientan más cómodos. Al niño le encanta jugar, así que si pueden aprender jugando, si el aprendizaje es un juego, créanme que los niños van a aprender todo lo que usted le diga. Entonces, uno utiliza estrategias dentro del aula, pero sí, comparto tu punto, es un completo desafío y sí les reitero, yo en mi caso que enseño inglés, sería complicadísimo para el estudiante aprender otro idioma si no domina su lengua materna y a veces no dominan ni incluso su lengua novel. El español les cuesta un poco, imagínense el inglés. Así que bueno, de todas las cosas, como siempre menciono, hay que apartar lo bueno. Hemos compartido experiencias, espero las puedan poner en práctica, pues espero hayan tomado notas, espero hayan hecho los ejercicios de respiración, hayan tomado los datos sobre respiración y sobre todo los datos básicos para que puedan tener una comunicación efectiva, que sería comunicar, conectar con intención. Que tengan un excelente domingo y que todo lo que les haga bien sea eterno. Hasta pronto y éxitos. Gracias, profe, igual. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.